Hola, ¿qué tal están? Situación dantesca en Palestina. En este vídeo quiero aportar mi granito de arena dando mi opinión sobre lo que está sucediendo en Palestina en la guerra entre Israel y Hamás. Es evidente que en los hospitales, como están diciendo continuamente los medios de comunicación, entre ellos 24 horas de Radio y Televisión Española y otros medios, pues en los hospitales en unas horas se acabará el combustible que alimenta los generadores. O dicho de otra manera, en cuestión de horas se quedarán sin electricidad. Esto va a suponer que van a morir muchos enfermos porque no funcionan los aparatos de hemodiálisis, neonatología, UCIs, etcétera, etcétera. Y esto no es sostenible desde el derecho humanitario, desde el derecho internacional, en definitiva, desde cualquier sistema jurídico coherente y racional. Tampoco hay agua potable en Palestina, en el territorio de Gaza, y eso también está provocando que haya gente que ya bebe agua de mar, agua salada. Además, escasean los alimentos, los 20 camiones que ya pasaron para Gaza, eso es, como decía también algún alto mandatario, una gota de agua en el océano, porque tendrían que pasar por lo menos 400 o 500 camiones como mínimo, o incluso más, al día. Por otra parte, hay carreteras y calles destrozadas, con lo que esto supone, ya que las ambulancias no pueden desplazarse por muchas calles de Gaza y con una densidad de población tal, pues todo se complica mucho. Además, han muerto también sanitarios y médicos con los bombardeos y todo esto, hay que decir que sucede en un escenario en el que siguen los bombardeos. Y eso también supone otro problema adicional más a los que ya existen. Además, Israel ya ha bombardeado los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria, dejándolos inutilizados. Esto puede suponer también una extensión del conflicto armado, una extensión de la guerra, que puede tener unas consecuencias impredecibles. En ese sentido, Israel está pasando los límites de lo que tendría que hacer y esto está siendo objeto de valoración por parte de distintos organismos internacionales. También Médicos Sin Frontera está sobre el terreno intentando ayudar de la mejor forma posible a los gazatíes, pero todo se complica mucho porque no cesan los bombardeos y la población civil ya no sabe dónde refugiarse. En ese sentido, tampoco por parte del gobierno de Israel se puede decir a una parte de la población de Gaza que se desplace a la fuerza, ya que si no serán considerados colaboradores de Hamás. Esto, a mi juicio, en mi opinión al menos, va en contra del derecho internacional, del derecho humanitario, porque hay que recordar que el Convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y a los enfermos en campaña. No solamente a los heridos, a los soldados, sino también a la población civil, ya que el propósito de estos convenios de Ginebra es proteger a las víctimas de los conflictos armados, tanto civiles como militares. Por otra parte, diríamos que también hay voces que se pronuncian en contra de esta escalada de la guerra por parte de Israel. Por ejemplo, está un jurista de mucho prestigio español, que es Luis Gabriel Moreno Ocampo, que es exfiscal y ha dicho en declaraciones a 24 horas de Radio y Televisión Española hace unos pocos días que no se puede bombardear a la población civil por un problema de terrorismo. Es como si en España, y esto ya lo digo yo, pero él también lo dice de una manera similar, como si por causa del terrorismo de ETA en España, pues el gobierno español hubiera bombardeado el País Vasco o a Bilbao o a San Sebastián hasta dejarlos destrozados, simplemente porque había 1000 terroristas, que por supuesto hay que combatir el terrorismo, pero con medios proporcionados, no con medios desproporcionados como está haciendo Israel. En ese sentido, esto no se puede hacer según lo que marca el derecho, tanto internacional como de cualquier país, y también podemos hablar del derecho humanitario. En definitiva, la situación es absolutamente tremenda, es absolutamente terrible y puede producirse incluso un genocidio en Gaza, en que mueran cientos de miles de personas por hambre, por desnutrición, por falta de agua y también por los propios bombardeos. Podemos llegar a una situación realmente terrible. Además, según dicen los medios informativos, pues parece que Israel se está preparando ya para la invasión terrestre del territorio de Gaza y eso también va a aumentar la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, la cantidad de destrucción que ya está siendo producida en Gaza. Los palestinos pacíficos, que son la inmensa mayoría, no se merecen este trato
y porque haya 30.000 militantes de Hamás o combatientes de Hamás, eso no justifica que haya que bombardear a 2,5 millones de personas, de ninguna manera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. El gobierno de Israel ha dicho que intensificará las acciones armadas en la franja de Gaza, en el territorio palestino de Gaza, y pues eso va a suponer una escalada del conflicto. Ya la ha habido porque ha habido bombardeos y destrucción de 2 aeropuertos de Siria, concretamente el de Damasco y de Alepo, lo que puede extender el conflicto a otros países árabes, y esto puede llegar a unos niveles de conflicto internacional realmente terrible. En ese sentido, por supuesto, Israel tiene que aplicar el derecho humanitario, cosa que no está haciendo. Está bombardeando a población civil indefensa, aunque sea como daños colaterales, pero lo que no se puede hacer es intentar eliminar a 30.000 miembros de Hamás, masacrando también a la población civil. Es una reacción desproporcionada y excesiva que va en contra del derecho internacional, y sobre lo que se han pronunciado ya distintos juristas en todo el mundo, que es una reacción desproporcionada, sin ninguna duda. El gobierno de Irán ya ha avisado que si no interviene la ONU para que no se extienda el conflicto de Gaza, de la guerra entre Hamás e Israel, pues esa extensión de la guerra será inevitable, y es como un aviso indicando que pues también Irán puede participar en esta guerra, o por lo menos así se puede interpretar. De hecho, ya se sabe que Irán ha sido enemigo tradicional, desgraciadamente, de Israel, y bueno, pues la situación puede volverse muy problemática. De hecho, Estados Unidos ya está pues poniendo sobre el terreno sistemas de defensa contra, por ejemplo, cohetes, contra misiles, y batallones Patriot, etcétera, por la zona de Israel para pues afrontar una posible guerra más extensa, más cruel y diríamos que sea de mayor dimensión. En ese sentido, la situación es bastante preocupante ya. Existen unos principios jurídicos del derecho internacional que deben respetar todos los países, y entre ellos también Israel, como es lógico. Y esto parece que no se está cumpliendo en la guerra entre Israel y Palestina, o entre Israel y Hamás. Ciertamente tiene que haber una proporcionalidad en las reacciones ante atentados terroristas, ante el lanzamiento de misiles, efectivamente, nadie dice que no, pero una guerra total por causa de una actitud terrorista de unos miles de personas contra un Estado que tiene millones de habitantes no es una reacción proporcional. En ese sentido, tiene que haber intervenciones muy localizadas, quirúrgicas, y, por supuesto, emplear medios muy sofisticados, pero sin masacrar a la población, sin que se produzcan miles y miles de muertos. Esto no puede ser justificable pensando que son simplemente daños colaterales, aunque sean daños tremendos y que afectan a muchísimas personas, quitándoles la vida o dejándolos heridos. En mi opinión, en Tierra Santa o en Palestina o en Israel, si queremos, tendría que haber los dos estados conviviendo pacíficamente, mezclados unos con otros, que vivieran a la vez con respeto a las dos culturas, los palestinos, que son de religión fundamentalmente musulmana, y los propios judíos o israelitas, que tendrían que convivir, por supuesto, habiendo un respeto tanto a las mezquitas como a las iglesias cristianas, a las sinagogas judías, y que hubiera una convivencia intercultural en esta zona del planeta, sin extremismo, sin violencia, con comprensión, con entendimiento, pero parece que esto es muy difícil de conseguir. Pero, a mi juicio, la solución mejor sería una convivencia entre estas dos culturas, la cultura judía y la cultura palestina y musulmana. Y esto ha sido posible en otras zonas del mundo, en otras partes del planeta, y aquí tendría que ser posible.